Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Short Time. A ver, sí señor, un breve tiempo para reflexionar. Veo que te has quedado con la copla, ¿eh? Ya era hora que llevamos ya 75 programas de entrevistas, más otras 30 y tantas programas de charlas científicas, charlas de psicología. Total, que llevamos más de 100 programas y esta es la sexta temporada, muy contento y agradecido de que el Señor nos respalde de esta manera. Sin él no hacemos nada. Y decirte que emitimos desde el 100.2 de FM en Radio Amanecer, una sintonía que te acerca a Dios. El programa está respaldado por la Fraternidad de Pastores de la Ciudad de Málaga y provincia y por el CESMA, Consejo Evangélico Provincial de Málaga. La producción del programa está a cargo de las Iglesias del Monte, a los cuales le damos un fuerte abrazo, y la realización de Proyecto Vida, un oasis de Dios para vivir. Un servidor, Juan Carlos Segovia, como consejero de medios de comunicación de CESMA, pues está aquí para acompañarte en esta nueva aventura. Hoy tenemos a alguien muy especial que yo conozco desde antes de que ella me conociera a mí, ya da una pista de que es mujer. Ella es la presidenta de Comunicando Vida y además es terapeuta y muchas cosas más. Susana Ruiz, bienvenida al programa. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Nada, llevaba mucho tiempo queriéndote invitar en este programa y bueno, digo que te conozco de antes de que tú me conocieras a mí porque cuando hemos vivido en el mismo barrio y yo te conocía de haberte visto por allí, tú pasando por un lado, yo por otro, y como yo tengo muchos defectos, pero tengo un don y es que se me quedan las caras de las personas, cuando a mí me presentaron a Susana Ruiz, digo, yo a ti te conozco, ¿dónde vives tú? Y dice, pues en el barrio de La Victoria, digo, acabáramos, sí, de allí soy yo. Bueno, ¿cómo estás? Pues bien, contenta de estar aquí contigo en esta mañana, de Muy ese bien. café virtual que nos podemos tomar Bueno, juntos. sí, hoy no tengo taza, pero normalmente tengo una taza con una infusión. Yo soy más de infusión que de café. Bueno, hemos dicho que eres terapeuta y ¿a quién atiendes, Susana, en tus terapias habituales? Bueno, normalmente el enfoque que yo tengo es con creyentes. Ujú. Porque entiendo que hay ciertas situaciones, por ejemplo, ciertas situaciones de adicción o de abuso, que cuando somos creyentes nos cuesta mucho trabajo de confesar o de Sí, tratar, ¿no? Porque ese sentimiento de cristiano mediocre es terrible, ¿no? Y a veces muchos hermanos lo sufren en silencio. Entonces claro, yo misma padecí eso, así que por eso pretendo ser esa ayuda o dar ese espacio para que la gente pueda, los hermanos puedan hablar de lo que han vivido. Y lo más importante, no solamente hablarlo, sino llevarlo a la cruz, porque si no, no hacemos exacto. nada. Claro, si No sabemos lo que hacemos- tenemos y nos lo quedamos, pues peor todavía, es peor el remedio que la enfermedad. Que bueno, Exacto. yo siempre digo que Jesús era transparente. Lo que se veía era lo que había, no ocultaba nada, nada era fachada ni apariencia y la verdad es que nos gustaría ser como él. De hecho, es el proyecto que tiene, que lleguemos a ser como Cristo, ¿no? Amén, amén. Bueno, pues ya hablaremos de tu ministerio y de Comunicando Vida, que vemos un cartelito muy bonito que tienes detrás, ¿eh? Eh, Estoy en mi oficina, entonces me habéis pillado aquí en mi oficina. Amén, ahí es donde queríamos verte, infraganti, en tu medio habitual y con tu micrófono, por cierto, es mejor que el mío, me tengo que actualizar un poquito. Bueno, Susana, ya sabemos que tú tienes este ministerio, que eres la mujer de Yusef Javiri, al que queremos mucho y le damos un fuerte abrazo de aquí, ya le hicimos un programa a él, pero queremos conocer a la Susana Ruiz natural, porque como siempre digo, o el Señor me dijo, una iglesia que se conoce es una iglesia que se ama. Si yo no Amén. conozco a alguien, difícilmente lo amaré, pero si lo conozco con sus virtudes y sus defectos y eso produce amistad, eso va más allá. Y al final es lo que cuenta, ¿no? El Señor oró que seamos uno, como Él y el Padre Sí, son uno. sí. Bueno, Así. Susana, pues dinos de dónde eres tú, en dónde viniste a este mundo. Bueno, yo Cuéntame. soy original 100% de Málaga. Yo nací en Málaga, malagueña salerosa, como yo digo. Boquerona total. Ahí estamos, ahí estamos. Y nací pues eso en un pueblo en Calle La Victoria, precisamente en Puerto Parejo, que ya, para los que estén viendo, actualmente ya no existe. Pero si ahí vivo yo, en Puerto Parejo, justo ahí. Claro, sí, es que éramos vecinos.
Qué buen sitio, los chupetira nos llamaban, ¿sabes? Exacto, exacto. Bueno, por si Así alguno es. no lo sabe, nos llamaban los chupetira porque en la época de la guerra y del hambre, pues no había comida y como estamos en un barrio pesquero cerca del mar, pues lo que se comía eran almejas. Entonces eran chupetira porque la almeja chupa y tira, ¿no? Ujú. Y bueno, y entonces naciste aquí en Málaga. ¿Y tus padres son también malagueños? Mi padre era de Cártama y de Cártama él se fue para Málaga con la Ajá. familia y ahí conocí a mi madre. Entonces ahí empezaron, luego se casaron y vivieron pues en esa zona. Mi madre se crió en cuevas, que en Puerto Parejo antes de las casas había cuevas. Sí, sí, sí. O sea, Yo no en las esas he... cuevas ahí se crió mi madre, ¿no? O sea, eso es ahora impensable. Qué bueno, Eso es ¿sabes? impensable, Qué ¿no? bueno. Yo he estado este fin de semana en Huéscar, una ciudad, un pueblo de Granada, en una casa cueva. Y son interesantes porque excavas la roca y ahí dentro tienes las habitaciones. Eso es fresquito en verano y calentito en invierno. Sí, pues así, yo no llegué a vivir esa época, pero bueno, sí que lo he escuchado miles de veces contando esas anécdotas, ¿no? que contaba. Así que bueno, vivíamos en un corralón que tampoco existe ya, o sea, parece sí que tenemos muchos años ya, ¿no? Pues a ti Muchos no, años. a ti no se te nota, a mí sí, Susana, hija. Gracias, gracias. Escúchame, allí todavía hay un corralón que se llama la Casa Prados. Pues no sé si no, no es el nuestro porque el nuestro lo echaron abajo. Ah, Y cuando lo echaron abajo, pues resultó que había un cementerio enterrado, un anda. cementerio musulmán. Claro, ahí podíamos entender, porque yo de niña, mi perro se ponía a escarbar y sacaba huesos Ostras, qué fuerte. El perro así, vio ¿no? el cielo abierto. Ya te digo, luego venían muchos musulmanes preguntando por el cementerio, y nosotros decíamos, no, aquí no hay ningún cementerio, Qué hasta fuerte. que echaron el edificio abajo y vimos lo que había, ¿no? Qué fuerte. En fin, Oye, ¿y tu las cosas madre, que pasan. sí, tu madre también era de aquí de Málaga? Sí, mi madre era original de Málaga también. ¿También de nuestro barrio? Ella, sí, ella era de ese barrio también. Pues Ahí se también, crió ella. pues tengo que conocerla. Tengo que conocerla. Ya un día me la presenta. Muy bien, gloria a Dios. Pues cuéntanos, ¿y eres hermana, eres hija única o tienes muchos hermanos? Yo tengo dos hermanas más, una mayor y otra más pequeña, O sea que que están... resulta que es muy gracioso porque por años han pensado que yo era adoptada o era hijo de, ya ¿Por qué? sabemos, ¿no? ¿Por Porque qué? mis dos hermanas, una de ellas mide 1,80 m, rubia de ojos azules, pelo rubio, blanca, igual que yo, vamos, igual que yo, ¿no? Y la otra igual, es con su pelo así clarito, los ojos claritos, muy blanquita, nada que ver, vamos, nada que ver. ¿Esta niña de dónde ha salido? Esta niña es adopta. Bueno, a mí me pasa igual. Tengo cuatro hermanos, pues dos de ellos son rubios con los ojos azules. Y dirán, y este la han cogido debajo del puente o algo así. Bueno, Sí. entonces, ¿y tus padres católicos tradicionales, de misa diaria o misa semanal, o eran nominales, Ellos católicos nominales? eran católicos, pero no practicantes, pero yo sí. Yo de muy niña siempre tuve ese sentir de buscar a Dios, esa necesidad, y yo me iba sola a la iglesia católica. Sí, ¿con qué edad, Susana? Me tendría unos 7 años más o menos. Me iba a la iglesia católica, entonces yo estaba muy, muy metida ¿Y por antes de qué? hacer la comunión y después, porque tenía un vacío por dentro tan grande y tenía tantos problemas que ahora iré contando un poquito que eso me hacía buscar ayuda por cualquier medio, ¿no? Ajá. Yo tenía, hoy en día, yo tengo una fe férrima con la Virgen del Rocío, o sea, en aquellos tiempos, ya sabemos, Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Eso era para mí sagrado, o sea, yo puedo entender a la gente que tiene esa fe, ¿no? Porque yo para mí era la verdad absoluta que me habían contado, ¿no? Y muy, muy practicante, pero muy, muy metida en la Iglesia Católica siendo muy pequeñita, yo sola Y me... tu madre no te decía, esta niña qué rara, ¿eh? Además de tener pelo No, negro, va a misa. sí. No es habitual, porque siendo que ellos no van, tú ibas, ¿no? Y bueno, ¿y cómo una niña de 7 años puede tener ese vacío? ¿Cómo puede tener esa angustia? Y porque se supone que un niño con 7 años está descubriendo el mundo, lo único que tiene es ilusión, ganas de jugar y divertirse, ¿no? En qué situación te vistes? Bueno, yo me vi muy pequeñita,
pero me sentía diferente de los niños. Me sentía diferente y no entendía el por qué. Claro, con el tiempo supe, ¿no? Yo fui víctima de abuso de un vecino con 6 añitos más o menos. Entonces eso me provocó un vacío tremendo y verme tan sucia, que yo necesitaba, pues eso, ir, acercarme al Señor y sentirme limpia. Es que esa sensación de suciedad y de no ser niña, ¿no? Eso jamás se me puede olvidar. ¿Con qué Entonces edad? no era como las demás. Claro, ¿y con qué edad fue eso, Susana? Unos 6 años aproximadamente. ¿Y le Sí. dijiste algo a tus padres? Nada. De hecho, en ese tiempo yo no recordaba nada. Yo recordé todo esto, lo recordé ya siendo mayor, que el Señor me lo permitió recordar mientras yo oraba. O sea, ya Fíjate, hablamos de que yo tenía casi 19 o 20 años cuando yo recordé todo eso, pero sí tenía todos los síntomas, ¿no? qué Sí tenía barbaridad. un montón de Claro, síntomas. tu mente reprimió ese recuerdo porque era doloroso y es una Ujú. forma de protección que Dios ha Exacto. creado. En el fondo es para que no nos volvamos locos. Sí, Ni, sí, ni... sí. Bueno, En el bueno, fondo eso era para protegerme, ¿no? Porque este vecino, bueno, era un chulo, todo el mundo en el barrio nadie lo quería, era un chulo y lo que hacía, preparaba mujeres para la prostitución y es lo que estaba haciendo conmigo, ¿no? qué fuerte. Pero Hay que ver, claro. Decimos que antiguamente pues había mucha libertad, las calles se jugaba y tal, pero había falta de protección quizá en esa área. Hoy día no vayas con fulanito, no te tal, que cuando vemos algo sospechoso, pero entonces yo jugaba en la calle y estaba solo y éramos niños pequeños y no había sí, coche o había pocos, ¿no? Pero no se fíjate, tenía en cuenta que pudiera pasar eso. El miedo era que te llevaran o que te dieran exacto, un caramelo, no cojan caramelo de nadie, ¿no? exacto, exacto. Pero no creo que eso no cabía en la mente pensar que pudiera pasar algo así, ¿no? Y, Pero... y, y- y una pregunta, Susana, un niño o una niña de 6 años que tiene esa experiencia, ¿qué piensa? ¿Cómo lo vive? ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, yo no sabía, no recordaba lo que había pasado en su totalidad, pero sí sabía que, o me sentía, por lo menos me sentía como que yo provocaba a los hombres con Mm, 7 años. Y cualquier juguete que llegaba a mí, yo lo sexualizaba. O sea, mis juegos eran sexuales, todos. No había ninguno que no fuera ningún juego sexual. Entonces, todo mi pensamiento siempre andaba con eso, con el sexo, con 7 años. Es como yo lo sé todo, ¿no? No hay nada nuevo que me tengáis que enseñar. Y eso creo que captaba la atención de los hombres, evidentemente, ¿no? Pero te sientes diferente. Y claro. sentirte diferente es muy duro, más para una niña de 7 años, ¿no? Que los juegos de niños de 7 años le parecían absurdos. Creo que ¿Y, para mí es una de las cosas muy, muy dolorosas, sí. y supuso esa experiencia aislarte de tus amigos o compañeros de clase o tú estabas bien relacionada? No, no. Eso me supuso un aislamiento total. Un aislamiento, y no solamente aislamiento, sino el no sentirte limpia y que tienes un secreto. Y yo no Claro. sabía qué secreto era. Mi secreto para mí era que yo tenía un conocimiento y unos juegos sexuales que nadie debía saber, pero yo ni me acordaba. Vamos, que Mm. ni me acuerdo cómo todavía al día de hoy cómo llegué a la casa de este vecino, pero sí me acuerdo cómo era su casa, ¿no? Y ¿Fue la una, fue, cámara y todo lo que había allí dentro. ajá. ¿Fue una vez o hubo varios contactos de este tipo? Yo creo que varios, Ujú. varios, sí. Sí, los Hasta tienes que quizá un un día... poco difuminado ahí, pero fueron varios. Sí, Vaya, sí. vaya. Y eso te Y aísla sobre todo en la familia. Yo me acuerdo que mi padre, al que le doy muchas gracias porque él fue el que me animó a buscar, indagar en mi pasado siendo mayor, porque él me ujú, decía, tú eras una niña modelo, una niña que se reía, que bailaba, que jugaba un lunes y un martes pasó a llorar por las esquinas, a querer morir, solamente pensar en morir, ¿no? Y eso de adulta ya me hizo pensar, dije, ¿qué pudo pasar, no? ¿Qué pudo pasar? Y evidentemente ahí está el cambio, ¿no? Y fue con 6 años aproximadamente. claro. ¿Y en el colegio tú cómo ibas los estudios? Porque claro, ¿eso intelectualmente te afectó? ¿Te bloqueaste? Sí, a mí me generó tartamudez. Ajá. Por eso cuando yo hoy en día veo lo que el Señor me permite hacer, yo entiendo que es el Señor, porque con 6 7 años yo era incapaz de pronunciar mi nombre. Era incapaz de decir una palabra en voz alta. Si lo hacía,
me caía al suelo de la tensión tan grande que suponía eso para mí, porque me sentía tan inútil, me sentía como que no valía para nada, ¿no? No podía, no podía. Entonces el mensaje que yo recibía era malísimo. Los estudios, bueno, para mí lo más interesante, lo más importante era morirse. Entonces, ¿qué me habla de estudios? Si yo lo único que quería era morirme. Lo que claro. pasa es que no me sentía con el valor de quitarme la vida. Y entonces, en esa situación, nadie detectó señales, ni los profesores, porque una cosa es que un alumno vaya mal porque le cuesta, pero esa fatalidad de querer morirte, me imagino que tus padres, sobre todo una madre, que son las más sensibles, vería qué le ha pasado a mi hija, ¿no? No hubo conversaciones ni un debate, efectivamente no había psicólogo, o por lo menos infantiles entonces, o muy poco. ¿Todo quedó en nada? ¿Pasó el tiempo o hubo algún Sí. movimiento familiar? Eso es el silencio. En ese tiempo, como no había nada físico que alertara una voz de alarma, pues entonces nadie se sospechaba que yo podía tener todo ese sentir y esos pensamientos en mí. O sea, era algo que solamente yo, porque no me sentía digna de hablarlo, porque si hablaba iban a saber mis cosas, ¿no? Y Claro, y mis cosas además no tú te eran sentirías buenas. culpable porque tú te sentirías Ujú. que eras la que habías provocado aquello, probablemente. Sí, yo no me acordaba del abuso, pero sí sabía que tenía un conocimiento demasiado grande sexual, ¿no? Entonces, hablamos de todo tipo de conocimiento, ¿no? Y cosas que un niño con 7 años no debería de conocer, ¿no? Claro. Entonces, problemas sexuales, bueno, miles. Juego, todo. Tú me dabas un tren, me dieras lo que me dieras, todo era sexualizarlo todo, todo. O sea, pero claro, pierdes, cuando un niño es abusado, yo perdí esa inocencia, ¿no? Entonces sabía cómo jugar sin que los mayores me descubrieran. Claro, Entonces nadie sabía nada, solo que bueno, era mala estudiante porque no quieres estudiar. Además tienes el rebote de los profesores y de tus padres, ¿no? Que no claro, saben, ¿no? claro, Entonces, claro. porque en ese momento todavía no había señales físicas que pudieran detectar problemas. Entonces, digamos, la iglesia católica era tu refugio. Tú ibas allí y ahí te sentías en paz, descargabas o pensabas que cumpliendo ciertos requisitos Dios te perdonaba. ¿Cuál era el móvil? ¿Cuál era la Era como coartada? una penitencia. Mm, Era una penitencia. Yo me hice la promesa de seguir todos los años. De pequeñita no podía hacerlo sola, mi madre venía conmigo, seguía a la Virgen en el camino todo, en Semana Santa todo el recorrido y todos los domingos me iba a la iglesia. Era como esa penitencia, ¿no? que tenía que hacer. mm, Era esa penitencia. Entonces, no era una forma de ir y buscar al Señor, era todo lo contrario. Era el ir para sentirme bien. claro, claro, porque la conciencia era lo que te acusaba. Un Exacto. sentimiento de culpa grande. Si cumplo los requisitos, pues Dios me limpia, me perdona y tal. Pero no sentías tú ese alivio, o sí que No, no lo sentías, ¿no? no. Es que, Nunca llegué a sentir ese alivio porque siempre me sentía diferente, siempre me sentía sola. Entonces era muy complicado. Ni yo claro, misma podía entender qué me estaba pasando. La verdad que me hubiera gustado haber conocido a alguien que me explicara, mira, te está pasando esto, ¿no? ¿Qué es lo que intentamos hacer? Es lo que yo intento hacer con las personas, ¿no? Dar una explicación de por qué actúas así, por qué te sientes así. Pero en aquel tiempo no. Creo claro. que no tuve esa posibilidad. Bueno, y vas creciendo y llega a la adolescencia, ocurren cosas en el camino, cuéntanos. Mira, yo he conocido personas en terapia con las que yo he trabajado que no se acordaban de nada, absolutamente de nada, de los 13 años para atrás. Y Así, yo ¿no? decía, pero ¿te acuerdas de algo? Nada, digo, mira, tienes que hacer algún trabajo de investigación porque seguro que hay cosas que tu cerebro ha reprimido, pero están mal y te está condicionando en el día de hoy. No es, pues como no recuerdo, no pasa nada. Bueno, que no te acuerdes no significa que te esté dañando o que tengas una herida, ¿no? ¿Qué ocurrió en ese tiempo? Pues Más bueno, o yo menos. seguía, yo me acuerdo el día en que me preparaba para hacer la comunión y para mí eso fue un día, bueno, fue un día grandioso, ¿no? Además yo tenía, ahí ya empecé a tener ese sentir de que iba a recibir a Jesús, ¿no? O sea, ahí empecé a sentir ese deseo de conocer más y seguro en mi vida va a cambiar, todo va a mejorar. O sea, hay otros niños que pensaban en los regalos, pero no, yo pensaba que quizá ese día llegaría y iba a haber un cambio en mi vida, ¿no?
Sí que hubo un cambio, pero no el que yo esperaba, evidentemente, ¿no? Porque cuando me bautizo, cuando hago la comunión, y fue un tiempo muy bueno, yo continuaba yendo a la iglesia católica, pero el cura que me bautizó, que nada, estoy yo con el bautizo, el cura que me dio la primera comunión, pues él ya se jubiló y vino otro. Este otro, bueno, me acogió como si fuera su hija, ¿no? Pero al extremo de que, como ya había recibido la primera comunión, pues me ayudaba para que me enseñaba para ser monaguillo, me enseñó a bautizar, en caso, aunque se suponía que yo no podía, ¿no? Pero, y me hizo como su mano derecha, me hizo su mano derecha, pero claro, detrás de eso había un fin. Y lo que hizo este hombre fue usar esa confianza para abusar de mí también. Hablamos del cura, ¿no? Pasa que esto creo que me marcó mucho porque esta persona no solamente abusó de mí, sino que después me manipuló para que yo fuera trayendo otros niños a él. Y eso fue, creo que lo más difícil que yo tuve que tratar en mi historia fue eso. El sentimiento de culpabilidad que me generó eso. ¿Y con qué De edad haber fue, sido con qué edad fue utilizado. eso, Susana? Pues eso sería con 10 años, Qué más o barbaridad. menos. La comunión fue con 9, pues con 10 años. Y ahí sí que empezaron los problemas, porque ahí empecé a arrancarme el pelo. Sé que me imagino que mucha gente no sabrá, ¿no? Pero tú que eras mi vecino, a lo mejor ya me verías así. Yo te Yo me he recuerdo con pasado... el pelo corto, Ujú. rizado y cortito. Así es como yo te recuerdo por la Sí, calle. sí, sí, porque con 10 años lo que hice fue eso, era tal la ansiedad que tenía, era tal la ansiedad, y además que el primer abusador, el que me encontré a los 6 años, él tenía fascinación con mi pelo. Pues entonces él me soltaba la cola, jugaba con el pelo. Claro, cuando llegó cierta edad, lo primero que yo hice que fue empezar a arrancarme el pelo. Ajá. Como Es una un... forma de pensar, la mentalidad de un niño, ¿no? Si no tengo el pelo, pues ya está, me va a dejar. Pero no pasó, no pasó. Entonces, cuando yo llegué a la iglesia, después de la comunión, mi cabeza estaba así, Pero como tú te la lo palma de arrancabas literalmente, ¿no? literalmente, sí. Y Eso no, se llama tricotilomanía obsesiva compulsiva. O sea, es pero, algo tan inconsciente como el respirar, ¿no? Yo pero eso, respiraba y a la pero, vez me arrancaba el pelo. pero eso duele, ¿no, Susana? Tú te arrancas un cabello y más si Sí. tú tienes un pelo fuerte, duele, ¿no? Pero era una compulsión, no podías evitarlo, No ¿no? podía evitarlo. Y además Era es inconsciente, o sea, inconsciente. Y ese dolor precisamente es lo que necesitas, porque la mente es increíble. Mientras yo sentía ese micro dolor, que para mí ya no sentía dolor, arrancándome el pelo, toda mi atención estaba centrada en eso. Por lo tanto, no sentía el dolor del vacío, la suciedad que yo sentía de mí misma o lo que estaba viviendo en ese momento, ¿no? claro, Entonces, claro. todo se centraba en arrancarme el pelo. Claro, después, imagínate, cuando me arrancaba el pelo me venía una condenación tremenda, ¿no? ¿Por Eso qué? era una condenación tremenda, porque te miras al espejo y ves lo que hay. Entonces pasé a tener un problema mayor que el que ya tenía, porque ahí Claro, ya sí empecé a sentir el rechazo de la sociedad. Entonces fue duro para mis padres. claro, claro. Yo como madre hoy puedo entenderlo, ¿no? Se encuentran con una niña de 11 años, cuando ellos se dieron cuenta de que toda esta parte de aquí del pelo me faltaba, yo lo tapaba como podía, pero llegó un punto en que ya acabé con todo el pelo. Una niña que se arrancaba el pelo, una niña que tenía un comportamiento muy aislado, no hablaba con nadie ni hablaba con ellos, tartamudeaba, o sea, era una agresividad hacia mí misma y hacia ellos terrible. Se encuentran con una niña con esa situación, ¿no? Claro. Entonces, claro, ellos pedían dónde iban, pues en la iglesia, que es que la iglesia me hacía sentir bien, sin saber ellos que parte del problema era el cura, ¿no? ¿Y duró Parte mucho del eso? problema. ¿Duró mucho lo de la iglesia, lo del cura, Susana? Yo a los 13 años, por ahí, yo ya decidí dejar de ir a la iglesia. Y mi comportamiento ya fue aislado al extremo. Lo que hoy se llaman estos chicos que es en un encierro voluntario, ¿no? Que ya te encierras y no quieres salir ni para estudiar, ni para trabajar, ni nada, no puedes. Tu lugar seguro es tu casa, ¿no?
ese tipo de personas al que me gusta acercarme a ellos y ayudarlos, porque puedo entender a la perfección cómo se sienten, ¿no? Claro. Entonces yo quería morir. Lo que pasa que no era ni, como yo decía, ¿no? Ni para eso sirvo, ni para quitarme la vida, ¿no? Ni para quitarme la vida. Pero era difícil para mis padres, la verdad. Ellos no sabían qué hacer conmigo, no sabían cómo tratar eso. Porque tú Porque eres la una mayor. cosa, ¿Eres la yo soy mayor? la mediana, yo soy La, la me- segunda. la segunda, ¿no? Una cosa es que venga una enfermedad y otra cosa es que tú te provoques una enfermedad, no que tú te Claro, arranques el pelo. claro. ¿Ya? Por- Entonces eso era diferente. Así que fue, pues, unos 5 años yo estuve sin, encerrada sin salir de tu casa. sin salir de mi casa. Yo les pedí a ellos que me dejaran, que no podían quitarme la vida, yo tampoco, pero que por favor me dejaran y me quedé encerrada en casa. ¿Y problemas alimentarios llegaste a tener, Susana? ¿De anorexia Claro, o alguna cosa? no tanto ¿Bulimia? eso, pero sí el comer compulsivamente, porque comer me hacía sentir bien y Claro, además me recompensaba con la comida, ¿no? Si un día no me arrancaba el pelo, me recompensaba con comida. Imagínate, ¿no? Con una cosa u otra era sumamente destructivo, ¿no? claro, claro. Y en el colegio, bueno, fui lo que era obligatoriamente necesario para que no vinieran los asuntos sociales. Mi madre no me permitió quedar en casa en ese momento, pero yo digo, yo vería hoy en día, yo veo una niña con una cuarta parte de lo que yo tenía y yo me pararía a preguntarle qué te pasa, ¿no? Claro. Pero no, los profesores era como si miraran para otro lado. O sea, sí, sí, al final tampoco saben cómo atajar la cosa y se mete, digamos, todas las señales en el mismo saco. Pero hay que Ujú. identificar y decir, esta niña tiene un problema, vamos a ver qué hay. Bueno, y la verdad es que, claro, no están los oyentes y los que están viendo el programa, pues estarán así diciendo, madre mía, como en las películas que queremos que cambie el drama en algo. ¿Cuándo se produzca el cambio, Susana? Por Dios, no nos dejes así con este sufrimiento. Algo ocurrió que cambió, porque yo te veo ahora juvenil, sonriente, guapa, con permiso de tu marido, y hubo algo que cambió Sí. esa dinámica, algo que rompió esa maldición, porque al final eso es una maldición terrible. Ujú. ¿Qué ocurrió? Pues mira, todo empezó, mi abuela se puso enferma y fui a visitarla al hospital porque iba a morir. Entonces la mujer que estaba al lado me dijo, oye, ¿por qué no haces, mi abuela le explicó mi situación, ¿no? Y me dijo, oye, ¿por qué no haces un voluntariado? Te vas a la Cruz Roja de voluntaria. Así que me animé y me fui a la Cruz Roja de voluntaria. Ahí fue una parte que empecé a levantar cabeza porque me di cuenta, no es la motivación correcta, pero me di cuenta que ayudando a otros me hacía sentir bien. Que yo creo que muchos misioneros de cualquier religión, ese es el fundamento, ¿no? Ayudar para sentirse bien. En mi caso, fue algo que empecé, el voluntariado total. Llegué a un punto en que me gustaban las situaciones extremas, porque es como todo, ¿no? Cada vez necesitaba más. No bastaba con ir al hospital a ver a los niños, no bastaba con ir a los abuelos, no bastaba con estar en lugares donde ayudaba gente, no, cada vez tenía que ir a más. Hasta que un día, ya con 18 años, pues empecé a ir a todo eso, mi cabeza sí, ¿eh? Mi cabeza estaba completamente calva, pero yo ponía como una henna para que no se me viera la cabeza blanca, ¿no? Como una henna. Pues así iba yo, ¿no? Y empecé a ir a la cárcel de mujeres, Uh porque -huh. siempre quería experiencias fuertes y más fuertes y más fuertes, ¿no? Y empecé a ir a la cárcel. Y ahí aparece una mujer que era lo opuesto a lo que era yo, ¿no? Pero era todo lo que yo necesitaba, era todo lo que yo deseaba, ¿no? Y aparece esta mujer que se llama Rebeca. Una mujer soltera de unos 30 y tantos años en aquel tiempo, casi 40, y que ella era creyente. Y ella iba para evangelizar a las presas. Pero pasó a ser parte de mi equipo, venía conmigo. Ella daba, creo que era manualidades y yo hacía deporte con las presas, ¿no? Entonces ahí se generó una amistad que entablamos, pero a mí me chocaba ver eso. Bueno, yo tenía todo esto, ya formé como cuando tú sufres y durante tanto tiempo has sido
el objeto de las burlas, de la risa, se te crea una capa así que no es la real, una careta que no es la tuya, y la mía tenía el título de yo soy muy dura, si te acercas te doy. Entonces una agresividad que salía de todo el pleno, ¿no? Una agresividad increíble, ¿no? Que es lo que había dentro de mí realmente. Entonces eso me ayudaba con el trabajo con empresas y demás, pero con esta hermana me acuerdo que ella, yo la veía y decía, ella es lo que yo no soy, que yo quiero ser. Y yo decía, no puede ser verdad. Esta mujer está haciendo un paripé. Esta Mm. mujer no puede ser tan feliz como ella dice, tan sencilla como... No me lo creo, no me lo creo. No me lo creía. Claro. Hasta que una tarde ella me invitó a su casa. Y ahí me puse tan agresiva que la cogí, casi que del cuello y decía, a ver, dime ahora mismo cuál es tu secreto. Porque tú tienes que tener un secreto. No se puede ser tan feliz sin nada. Con lo que tú tienes nada más no puede ser. Dime el secreto. Y su respuesta fue contundente. Me dijo, el domingo a las 11. Un lugar y una hora. No me dijo más. Claro, eso fue para mí muy, muy difícil de entender. ¿Cómo podía Claro. ser posible ese secreto, ¿no? Era una mujer íntegra, una mujer que se hacía valer, se respetaba a sí misma y los demás la respetaban, una mujer con unos valores tremendos y además fuera por donde fuera todo el mundo se le pegaba, ¿no? Decía, era lo opuesto a mí, claro, yo era, fuera por donde fuera la gente se alejaba, ¿no? Porque Claro. de mí salía nada más que agresividad, mucha agresividad. Entonces, por un lado, te atraía esta persona, tenías curiosidad y necesidad de vivir eso, pero por otro lado había incredulidad. Es decir, Ujú. aquí hay truco, o está haciendo un paripé, o hay algo escondido, pero no me creo que esto exista, pero lo Sí, sí, necesito. sí, sí. Era contradictorio, ¿no? Era como que me ponía un espejo y me decía, pero es que el reflejo que yo veo es lo que yo quiero, pero no me puedo creer que tú lo tengas, ¿no? Claro. Dime cuál es el secreto. O Bueno, deja, o muéstrame tu realidad, ¿no? pues cuéntanos el domingo a las 11, ¿qué pasó? Pues mira, yo me acuerdo que ese día cambió mi vida, pero para que los oyentes se pongan en situación, ¿no? Yo iba con el pelo completamente rapado, porque me lo arrancaba, con mi henna puesta. Mis pendientes en las dos orejas, mi pendiente en la nariz, mi camisa de 4 botones con 2 solamente abrochados, ¿para qué más? Y mi falda con un cuarto de tela. Vamos, yo iba pidiendo socorro de lejos y una agresividad. Así fue el domingo a las 11. Pero yo iba en plan de agresivo, ¿no? En plan, a ver qué me voy a encontrar. En plan desafiante, ¿no? Decíamos, Sí, vamos a ver no puede aquí. ser verdad. No puede ser verdad. Pero tengo que reconocer que aquello cambió mi vida. Cuando, Juan Carlos, cuando yo entro en la iglesia y yo me veo a los hombres orando al Señor, muchos estaban de rodillas, en una actitud de adoración, yo no podía creerme eso. No podía creerme eso, porque yo tenía tanto dolor con los hombres, porque claro, todos estos años después del abuso lo que me generó fue pues meterme en muchos problemas y muchos con hombres, ¿no? Entonces tenía un resentimiento muy fuerte hacia el hombre en general, ¿no? Claro. Llegar a la iglesia y encontrar a los hombres con esa vulnerabilidad y las mujeres y nadie me rechazó. Nadie tuvo miedo de lo que yo emanaba, ¿no? Por mis poros, que era agresividad. Al contrario, yo fui recibida como una más. Una tensión, aquello rompió todos mis moldes. O sea, era lo que yo había visto en mi amiga, en Rebeca, pero multiplicado por 10, ¿no? En todo lo que yo me encontré allí. Y aquella misma mañana, cuando estaban hablando, el pastor predicaba sobre las vestiduras blancas. Bueno, yo decía, parece que esto es para mí. Y nadie sabía que iba a ir esa mañana, ¿no? Eso era para mí. Y cuando hicieron un llamado, dije, yo tengo que ir. Yo necesito sentir, necesito esas vestiduras blancas. Yo necesito a Jesús, ¿no? Y me acuerdo que salí al frente y acepté a Jesús y lloré. Yo creo que pasé días llorando. Era tal el dolor, la desolación que yo tenía,
Porque además yo estaba decidida que tenía que quitarme la vida ya, que es que no había solución para mí. Yo ya había vivido todo lo que tenía que vivir, pero aquello me marcó un antes y un después. No fue fácil, no voy a decir que llegando, haciendo esa oración y aceptando a Jesús ese día, ya todo desapareció, para nada, fue un proceso, ¿no? Y cosa que agradezco al Señor ese proceso, porque si no yo no podría ayudar a la gente hoy. Claro, claro. No podría entender a la gente hoy. Fue el principio de un nuevo camino. Sí. Que bueno, yo em, puedo entender que nuestras circunstancias pasadas realmente son un recurso que ahora tenemos para ayudar a otros. ¿Por qué? Porque el que ha pasado por ahí entiende el que está pasando. Entonces, al final es una bendición disfrazada, porque yo a veces le he dicho, Señor, bueno, ¿y yo por qué he tenido que pasar por todo esto? Y el Señor me dice, porque ahora te ahorro tiempo de consejería. Sí, es que es así, es Cuando tú así. empiezas a abrir tu corazón y a contar las cosas, ya no hace falta sesiones tediosas, largas, para que la persona pueda confesar. Es que te lo confiesa todo, te lo dice todo, mira, este es mi problema. Y, y al final, pues uno tiene que dar las gracias, porque Dios siempre estuvo ahí. Dios siempre estuvo ahí, aunque uno parece que lo vivió solo, Dios siempre estuvo ahí. Y si alguien sufría aparte de ti, era Él, viendo toda esa atrocidad, ¿no? Bueno, y ese día cambió tu vida. ¿En qué iglesia es, por cierto? Que me ha picado la curiosidad. El tabernáculo. Ah, en el Yo tabernáculo. me convertí en el tabernáculo, sí. Vale, 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 vale. Sí. Entonces cambia tu forma de ver todo y como tú dices, esto es un proceso que comienza y eso es muy bonito que lo digas porque, perdona que haga un paréntesis, muchas veces vamos a dos extremos. Una es, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, pero sigo con mis problemas. La otra es, Dios no ha hecho nada porque sigue igual que antes, pero es que ni Juan ni Juanillo, Dios empieza un proceso. Exacto. Y ese proceso va a durar toda una vida. Ahora depende de si nosotros lo acompañamos, que ese proceso se acelere o se ralentice, ¿no? En tu caso, ¿qué fue? ¿Empezaste a trabajar con él? ¿Cómo fue tu proceso de sanidad hasta este momento? Pues mira, aquello empezó, claro, yo tomo esa decisión adelante y Rebeca, mi madre espiritual, a la cual quiero muchísimo y creo que tengo mucho que agradecerle, que el Señor la puso ahí. Empezamos un tiempo de discipulado y ella es de las que hacía un discipulado de vida, ¿no? Vente a mi casa un fin de semana y compartimos vida, ¿no? O sea, eso fue así, yo aprendí muchísimo en ese tiempo con ella, ¿no? Y estudiamos la palabra y, bueno, tratábamos temas, podía hablar de todo y no me sentía juzgada. Justamente un poco lo que yo doy hoy es lo que yo recibí con ella también, ¿no? Poder hablar de todo. Y así empezó, pero el cambio vino, además fue muy, muy gracioso en mi caso, ¿no? Porque primero me quité los pendientes, después el pendiente de la nariz, después me abroché el botón, después me puse en El la tercero, ropa te abrochaste el tercero, ¿no? el tercero, después el cuarto, después me puse una falda que no era un cuarto de tela, ya era medio, ¿no? Medio metro de tela, ¿no? Y poco a poco fui quitando cositas, ¿no? Pero nadie me dijo, si alguien me llega a decir, tienes que dejar, tienes que poner, hubiera sido un efecto contrario, ¿no? El Señor sabía de que no podían decirme, tenían que dejarme y yo agradezco tanto a la iglesia, ¿no? Y así fue, hasta que llegó un día en que todo cambió menos el pelo. Ahí sí que tardé algunos años, porque yo no descubrí todos los abusos hasta que yo no tuve pues 20 y tantos, ya 20 años por ahí, ¿no? Soy muy mala para las fechas, ¿eh? Sí, Soy sí. muy buena para unas cosas, pero para las fechas soy malísima. Bueno, Entonces, y la agresividad, porque claro, cuando tú ya tienes la oportunidad de abrir tu corazón y puedes ver que puedes confiar en alguien que no te va a agredir, como que de alguna manera esa concha va cediendo, ¿no? Esa agresividad fue pasando a otra forma de relación. quizás no era tan agresiva con la gente, pero sí lo seguía haciendo conmigo misma. Ujú. Entonces ya quizás no emanaba ese mensaje, hombre, no era la más amigable del mundo, ¿no? Pero sí que todavía era agresiva conmigo misma, ¿no? Y creo que es lo que más tardamos en poder quitarnos. Y eso era porque tú no puedes quitar lo que tú no sabes ¿Qué que tienes que tienes? quitar. Claro.
claro, Entonces, en ese momento yo no sabía que lo que yo había vivido había sido un abuso sexual por dos personas distintas, ¿no? Y entre otros que se cruzaron por ahí, que evidentemente me utilizaron siendo ya una mujer que estaba anulada, ¿no? claro. Entonces, Tienes ahí un cartel que me gusta mucho, pone buscando la verdad, encontrando libertad. Y al final es lo que decía el Señor, Él os guiará a toda verdad y la verdad os hará libres. de hecho, es que, bueno, hay un... En mi vida, ¿no? Eso fue lo que el Señor me decía en Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Y decía, a ver, hazme entender ya, porque yo no entendía, no entendía. Yo pensaba por un momento, fíjate Juan Carlos, que yo llegué a pensar que mi meta en la vida era alcanzar un día sin arrancarme el pelo. Fíjate. Yo llegué a pensar de esa manera tan pobre, ¿no? Porque era incapaz. Y evidentemente como creyente eso me hacía sentir como que aquí había un tope y yo no podía crecer. Entonces, esa agresividad hacia mí misma no podía desaparecer, pero no sabía por qué me arrancaba el pelo. No sabía de dónde venía todo eso, ¿no? Y efectivamente el Señor me hizo entender. O sea, el Señor llegó al origen. ¿Cómo hace el Señor? El Señor no pone tiritas. Sí, Si sí, sí. nosotros le dejamos, el Señor quiere tratarnos y quiere sanarnos desde lo más profundo, desde dentro hacia afuera, ¿no? Desde lo ¿Y, más profundo. y cómo lo hizo Susana? ¿Cómo fue? ¿Un día orando, Dios te recuerda? ¿En una terapia de grupo? ¿Cómo fue? Pues yo estaba orando y de repente me veo a una niña, así con el pelo así todo pomposo, como el mío, vamos, pero estaba de espaldas y estaba, pues que sabía que iba a abusar de ella, no estaba desnuda, ¿no? Y yo creía que esa niña era una hermana de la iglesia. Estuve 2 años orando por esa persona. Hasta que a los 2 años, otra vez orando, de repente tuve ese flash, ¿no? Una visión, Y digamos, una sí, visión. una visión. Pero era algo muy corto, un pensamiento, un recuerdo muy corto. Y ahí que esa niña se da la vuelta. Y ahí me di cuenta que soy yo. Entonces, sin más, yo me fui a la iglesia, que en ese tiempo ya estaba en la iglesia de Parque Mediterráneo, que hoy en día es el cónsul. Ajá. Me fui a la iglesia, teníamos un día de compartir y yo me levanté porque yo tengo que reconocer, yo, para los que estén escuchando, yo no sé cuál es la situación de cada uno, pero para mí la iglesia fue completamente terapéutica. Fue mi lugar donde yo pude abrirme y hablar todo lo que necesitaba. Me levanté un domingo y dije, hermanos, me acabo de descubrir que yo fui víctima de abuso, pero Pero, no sabía ni quién ni cómo. pero desde el púlpito te lo subiste y lo confesaste ahí a lo bruto. Sí, sorpresa que luego empezaron a salir otros cuantos más, porque eso suele pasar siempre, ¿no? Sí, sí, por desgracia Suele sí. pasar, sí. Y ahí resultó que había una hermana que estaba Gloria, creo que muchos Ah. conocerán a Gloria Medina, que ella es la presidenta de Redime, ¿no? En aquel tiempo no era Redime, eran los grupos de Gloria. Pues Gloria ahí, bendita. sí, ahí ella se me acercó y me invitó. Y Ujú. entonces pasé a ir a esas reuniones y eso para mí fue increíble. Mujeres que se sentían igual que yo, igual que yo, que podíamos hablar y lo más importante, que podíamos ponerle nombre a lo que nos estaba pasando. Entonces con el tiempo se formó Redime, lo que hoy sigue siendo Redime, y estuve casi 10 años con ellos. Ajá. Así que por un tiempo yo recibí terapia en el grupo que éramos las mujeres. Ahí empecé a recordar toda mi historia. Recordé lo que pasó con el vecino que nos recordaba. Y una tarde, que creo que si algunas de mis compañeras escuchan el vídeo se acordarán, una tarde que estamos en la reunión, ya era Redime, había varios grupos, y de repente esa tarde me sentía muy mal, me sentía fatal, y como que tenía náusea, estaba muy mal, ¿no? Tenía ganas de gritar y no sabía por qué, ¿no? Y ya llevaba 5 años en Redime, ¿no? Y ahí que estando en esa reunión, una de las compañeras se puso a gritar, flojito, y yo me puse a gritar de una forma como yo nunca había gritado. Y en ese momento recordé todo
lo que había pasado con el cura. Todo lo que el cura había hecho, todo lo que había sucedido, ¿no? Pero con una diferencia, que en ese momento pude gritar, cosa que no había podido hacer el día en que él abusó de mí, ¿no? Entonces ahí se rompió algo en mí se quebró para sanidad, ¿no? O sea, lo que estaba dentro salió fuera. Y yo doy gracias a Dios de que me dio fuerza para poder compartirlo en la iglesia, que Gloria se me acercara, poder tener ese tiempo en los grupos de Redime, que todavía están, así que quede claro que hay gente si necesita, que es un recurso también, Redime. Y eso me ayudó tantísimo a poder entender, ¿no? A poder entender. Como dice la palabra, ¿no? Te haré entender y te enseñaré el camino, ¿no? O Claro. conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y bueno, ¿cómo comienzas tú tu ministerio? Porque no se me olvida que tienes un santo esposo por ahí, que lo conociste en ese trayecto. Cuéntanos brevemente, porque el tiempo está pasando, llevamos ya casi 45 minutos. Wow. El tiempo pasa reprisa. ¿Cómo conociste a Yusef? Pues bueno, yo llegó a un punto en que el Señor me movió mucho a las misiones. Ujú. Yo siempre quería servir porque me hacía sentir bien, pero ya que me sentía bien, el Señor me dijo, ahora es tiempo de servir. Entonces el Señor puso un deseo muy fuerte de ir a las misiones y en mi corazón estaba los musulmanes, ¿no? Con esta pinta que tengo, paso de completamente desapercibida. Entonces, bien, a veces piensan que el español es Yusef y yo no, yo soy de marroquí, pero bueno. Pues sabes que a mí me recuerda más bien a una mujer iraní, más que marroquí. Así el Pues perfil, blanca de piel, más persa que bereber. la gente no, la gente árabe. Y por decir árabe, por decir de una forma correcta, porque hay Suave. otra gente que dice otros adjetivos, ¿no? Sí, 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 El sí. caso es que el Señor puso ese deseo en mí. Entonces me fui a prepararme para un curso transcultural para ir como misionera a Marruecos, pero en ese trayecto, pues allá que me tuve una caída y me hice daño en la rodilla, tuve que regresar a Málaga. Y en ese entonces Yusef, como ya contó en su vídeo, así que lo veis, no lo voy a contar, Muy bien apuntado. como Yusef contó en su vídeo, pues nos encontramos en la iglesia del cónsul. Ahí fue, claro, para mí era como que, Dios mío, Qué un guapo, creyente qué guapo. marroquí y además guapo, o sea, es que lo tiene todo, ¿no? O sea, yo dije, yo tengo que hablar con él, me tiene que contar cómo es eso, ¿no? Qué bueno. Creyente de segunda generación. Para una misionera joven que quiere ir al mundo musulmán, eso era, bueno, Claro, una oportunidad. ya te digo, ya te digo. En Pues ese momento no estaba pensando que pudiera haber algo más, sí, sí. pero Surgió. ahí estaba, ¿no? Ahí El Señor estaba. os unió. ¿Cuánto lleváis casados ya? 17 años. 17. Yo a Yusef lo conocí en Redime. El Señor me obligó a ir a Redime porque yo no quería. Y me dijo el Señor, la iglesia va a crecer, pero tú no estás preparada como pastor. Y entonces fue cuando el Wow. Señor me rodeó, me rodeó hasta que claudiqué y estuve año y medio allí. Y allí conocí a tu marido, a Yusef, y me encantó. Un hombre sereno, un hombre sabio, y cuando él contó su testimonio, que tampoco lo voy a contar para que escuchéis el vídeo, pues me quedé sorprendido de lo que él había vivido, de cómo él se sentía y ahí nació una amistad entre nosotros que todavía dura y la verdad es que me siento muy honrado con vuestra amistad. Por cierto, Amén. tenemos que cenar juntos, ¿eh? Sí, por supuesto que sí, por supuesto Esto, que sí. Es bueno, recíproco, es recíproco. Pues como amén. tú bien has dicho, Yuse trató su historia, imagínate, los dos misioneros con una historia a cual más bonita, y el Señor, la verdad que fueron tiempos difíciles. Tuvimos Mm. que aprender a romper ese silencio y hablar como misionero y pedir ayuda. Claro, porque además se unen el hambre con las ganas de comer. Entonces ahí tuvisteis como un matrimonio que solucionaba muchos problemas en el camino, ¿no? Sí, al principio fue duro, no solamente porque son dos culturas distintas, sino porque traíamos heridas. Cada Claro, uno traía una mochila cual mayor, ¿no? Y mi herida, bueno, con la de él es que contrastaba, ya te digo, son muy similares. Entonces sí que fueron años difíciles, años de tener fe de que el Señor tenía un propósito con nosotros
y años de saber que, bueno, teníamos que hablar, teníamos que tratar nuestras historias. Y yo doy tanta gracia al Señor por esos compañeros que el Señor puso en Redime, porque yo no podía ser, soy la ayuda idónea, pero en ese momento yo no podía ser la terapeuta de mi marido, ni Claro. él el mío. Entonces, tener esa ayuda ahí, eso fue genial, ¿no? Y hoy en día, bueno, hay muchos matrimonios creyentes que van mal y piensan que, bueno, el testimonio no. Hay que romper ese silencio, hay que hablar, hay que pedir ayuda. Sí, sí, Hay porque que pedir ayuda. al final, si no hay sanidad emocional, no va a haber santidad. ¿No? Es que no se puede controlar uno, es que salta como un resorte la ira, el rencor y... Ya. Bueno, cuéntanos en los minutos que nos quedan, ¿qué es Comunicando Vida? Porque lleva el cartel en tu, parece que tiene una aureola ahí, Comunicando Vida, Comunicando Vida. Cuéntanos qué es y qué estáis haciendo para Pues publicitar un mira, poco la asociación. con mucho dolor en el 2016, pues ya me despedí de mis compañeros en Redime, ellos saben que cuentan conmigo para lo que necesiten, pero yo entendía que el Señor me estaba llamando a trabajar directamente con la iglesia, con creyentes, porque he visto que dentro de la iglesia, en mi caso fue un cura, pero no era un pastor el que abusó de mí. Entonces creo que eso, quiera que no, marca una diferencia, ¿no? Para mí marca una diferencia, pero he visto mucho dolor dentro de la iglesia, mucha necesidad y mucha culpabilidad a la hora de poder confesarlo o poder expresarlo. Entonces, en 2016 me retiré de Redime y comencé lo que es Comunicando Vida. Entonces, Comunicando Vida, ¿qué hace? Es llegar hasta los creyentes, tener un tiempo de counseling, un tiempo de consejería, a través de ese tiempo de consejería dar herramientas para que estas personas en su lugar, en sus iglesias, puedan ser de ayuda también, ¿no? Que no tengan necesariamente que venir hasta aquí, hasta Comunicando Vida, sino de lo que tú has recibido que tú puedas dar. ¿Y qué hacemos? Pues tratamos principalmente temas como la ansiedad, pero no la ansiedad normal, sino esa ansiedad que te lleva a unas patologías de esas extremas, ¿no? Temas de adicciones, temas de abuso, situaciones, pornografía, por ejemplo. Este año tuvimos el 10 de abril Pandemia Digital, una conferencia que organizamos para jóvenes, cómo afecta la pornografía en jóvenes creyentes. Y ahora el 6 de noviembre tenemos cómo afecta la pornografía en adultos, que es Rompiendo el Silencio, al cual animo a la gente que pueda ver este vídeo, porque está enfocado en creyentes. No es lo mismo el dolor que hay fuera que siendo creyente lo que te genera, ¿no? Ese sentimiento de cristiano mediocre, entre otras tantas cosas, ¿no? Pues ese era su punto. Tener counseling con la gente que necesita, dar talleres o conferencias y tiempo de formación para que la gente en sus iglesias puedan tener ese recurso, porque creo que lo mejor es la multiplicación como el discipulado, ¿no? Claro, claro. Es verdad que hay casos específicos en que se necesita pues un psicólogo, se necesita un psiquiatra, se necesita esa ayuda, ¿no? Pero cuántas cosas podemos ayudarnos si tenemos unas bases buenas y hemos tratado nuestra propia historia, como tú decías, ¿no? Cuando alguien se sienta delante mía y no puede hablar, pero yo veo sus cicatrices, solamente con decirle, seguro que te sientes así como yo me sentía cuando quería arrancar el pelo y me cortaba las llagas de los dedos para no tirarme del pelo, cuando yo le cuento eso, cómo yo me sentía, evidentemente lo que tú dices, ¿no? Esa persona, las defensas así, las agarra como que Se las bajan. suelta, se relaja y recibe, ¿no? Recibe porque ve que tú lo estás entendiendo. Así que... ¿Y cómo se Eso pueden es. poner en contacto con vosotros si nos están escuchando en cualquier congregación y personas de fuera de las iglesias también pueden estar en Sí, esta... por ¿Cómo, supuesto que cómo sí. funciona? Todo, ¿Por terapias de grupo o tú los tratas individualmente? ¿Cuál es la dinámica? normalmente los trato individualmente. Después de muchas de las personas que han sido ayudadas, ellos se están formando ahora como consejeros también, que son mi equipo. Me llevo ya desde el 2017, ¿no? Entonces ya tengo un equipo que me ayuda. Trabajamos en Barcelona, en Algeciras, en Murcia y en Málaga. Entonces ellos vienen aquí a lo mejor, tienen contacto con nosotros, tenemos un tiempo de consejería, lo apoyamos y si ellos quieren pueden pasar a tener ese tiempo de formación.
donde se forman y luego pueden usar esas herramientas en su iglesia local. Y si es una persona no creyente, es bienvenido. Solamente tiene que tener en cuenta de que vamos a usar mucho la palabra de Dios, porque yo considero que la psicología sin Dios No es nada. Es incompleta y necesitamos la palabra de Dios, y a mí lo que me ayudó fue mucho la palabra y orar y hablar del Señor. Entonces, y que no somos psicólogos, yo no soy psicóloga, soy terapeuta. Entonces, que entendiendo eso y respetando eso, todo el mundo es bienvenido. ¿Cómo pueden ponerse en contacto con nosotros? Pues mira, tenemos la página web www.comunicandovida.com. Ahí también tenemos un correo de info@comunicandovida.com, que ahí se pone en contacto con el equipo de Comunicando Vida. Y Vale. ahí tenemos los eventos que tenemos previstos, los eventos que ya hemos hecho, que podemos repetirlo en alguna iglesia. Tenemos peticiones de iglesias que nos piden hacer esos talleres específicos para sus grupos de jóvenes o para la iglesia en general. Entonces trabajamos un poco de esa forma. Este año como que ya nos lanzamos, ¿no?, a hacer las conferencias en el Hotel Málaga Palacio. Ahí nos lanzamos. Nos costó un poco de decidirnos y me venga, vamos allá, el Señor nos está llevando, está ensanchando nuestro territorio, ¿no? Así que vamos allá. Amén. Así que eso es un poco el trabajo que hacemos aquí en Comunicando Vida. Pues en la descripción del programa vamos a poner la página web comunicandovida.com, que ahí ya estará el contacto con el correo electrónico, el teléfono. Exacto. Y todo. Susana, el tiempo se ha acabado y creo que los oyentes estamos muy agradecidos por tu generosidad, por contarnos tu experiencia, porque eres una superviviente por la misericordia y la gracia del Señor. Y te damos gracias por ser tan sincera y honrada y honesta. No es fácil contar esto, no es fácil abrirse a los demás y más con cosas tan vergonzosas, pero te damos las gracias y deseamos que este ministerio crezca, como dice Buzz Lightyear, hasta el infinito y más allá, que sea una bendición. Sé que va a ser una bendición para muchos en las iglesias, sé que lo va a ser, y yo me comprometo a publicitar todo lo que hagáis, así que la fraternidad sea consciente de todo lo que hacéis, no dejéis de venir y de comunicar a toda la pastoral lo que hacéis, porque necesitamos conocer lo que se está haciendo. Amén. Así que Amén. Un fuerte abrazo, Susana. Y ánimo para los que nos escuchan, que hay esperanza. Es que no hay nada que el Señor no podamos superar. Nada. Hay esperanza, se puede salir. Así Amén. que el Señor nos da esas herramientas. Pues un fuerte abrazo, Susana, que el Señor te bendiga muchísimo. Muchas gracias. Igualmente para ti y todos los que nos escuchan. Y adelante. Amén. Bueno, y un beso para todos también. Yo me he quedado sorprendido y muy agradecido por el testimonio de nuestra querida Susana Ruiz, terapeuta, presidenta de Comunicando Vida. No dejéis de poneros en contacto con ella si conocéis personas con necesidad o vosotros mismos veis que tenéis necesidad y que ya es hora de abrir el corazón y de sacar todas esas cosas que se han ido guardando, ese dolor que se ha ido acumulando a lo largo de toda una vida. Y nada, nos vamos nosotros. Ya sabéis que este programa lo podéis escuchar en el canal de YouTube Iglesia del Monte Proyecto Vida, Iglesia del Monte Proyecto Vida. Ahí escucharás este programa y otros muchos que estamos haciendo para ti. Un fuerte abrazo y recuerda, nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Un fuerte abrazo.